Hola queridos amigos y hermanos, les saludamos en esta hora esperando que usted se encuentre bien al lado de un Dios bueno, un Dios que día con día pues está ahí pendiente de cada situación. Y en esta hora quisiera hablarles sobre el poder de la cruz. Sí, mi amigo y mi hermano, el poder de la cruz. ¿Sabe que Jesucristo hoy tiene el poder para perdonar todo tu pasado? Mi amigo y mi hermano, todos nosotros, sin excepción, tenemos fracasos, situaciones que en algún momento dado nos hacen sentir mal, proyectos que quedaron inconclusos, decepciones que causamos, heridas que hemos producido en otras personas. Todos hacemos cosas que no nos gustan y decimos cosas que no deberíamos de haber dicho. Por todo eso sentimos culpa. La culpa muchas veces nos persigue como un fantasma queriéndose cobrar una deuda. Mucha gente joven no tiene esperanza en el futuro. Ya han tenido tantos fracasos que no creen poder avanzar más en la vida. El pasado que vivieron es para ellos una trampa de la cual no pueden librarse. Ellos no pueden vivir con eso por el resto de su vida. Hay gente que en las noches tiene pesadillas y no puede sacarse de la cabeza cosas malas que han acontecido, que ha hecho en su vida. Pero la Biblia nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabe qué es esto, mi amigo y mi hermano? Esto es el perdón de Dios. ¿Sabe? Jesús pagó mis culpas y tus culpas. Ya no tenemos que pagar nosotros. Él fue herido por nuestras heridas. Él fue clavado en la cruz para que yo no viva más clavado a mi pasado. Jesús canceló todas nuestras deudas emocionales, sociales, pecados, todas. Por ello, hoy en día podemos vivir con una conciencia limpia porque Jesús se hizo cargo de nuestras deudas. Ya no tengo que cargar con todo mi pasado. Jesús lo perdonó. Recuerde que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y con ello podemos comenzar de nuevo. El poder de la cruz. Sí, hoy en día se nos recuerda de quién murió en esa cruz. Y obviamente el beneficio que nos aporta a cada uno de nosotros el día de hoy. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más bienvenidos a su programa radial Puerto Seguro con su servidor, el pastor Raúl Castro. Le invito a que nos acompañe estos 30 minutos, por favor. No le cambie a su dial, continúe con nosotros. Damos una bienvenida a esta cadena de emisoras que transmite nuestra programación ahí en su país, ahí en su ciudad, en su comunidad. Saludamos a todo el personal en cabina. Y también damos una bienvenida a toda la gente linda que nos sigue en redes sociales. Gracias por hacerlo. Gracias por sus saludos y sobre todo gracias por compartir nuestros videos. Le animo a que el tema de hoy, que es un tema que creo que va a hablar a su vida, por favor, ayúdenos compartiendo para que más gente pueda también escuchar lo que Dios tiene para sus vidas, los cambios que quiere producir y cómo en Jesús podemos empezar de nuevo. Así es, mi amado amigo y hermano. Muy bien, vamos a estar abriendo un tema para esta semana muy interesante y vamos a hablar sobre, obviamente, Jesucristo. Yo creo que Jesucristo es el personaje más importante de la historia, pero creo que él se ganó ese privilegio no solamente por lo que dijo, sino por lo que hizo. Y esto es lo extraordinario, dijimos, de la persona del Señor Jesucristo. Y vamos a hablar en esta ocasión sobre Jesucristo y su muerte en la cruz. Sí, Jesucristo y su muerte en la cruz. Lucas capítulo 18, versículo 31 en adelante, dice: entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo:
ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, y después de azotarlo, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Hasta ahí la lectura bíblica. Ahora, mi amigo, mi hermano, si usted, ¿sí?, le pidiera a un historiador, fíjese nada más, algún filósofo, algún científico que identificara el momento más importante de la historia, lo seguro es que cada uno daría una respuesta totalmente diferente, pero desde la perspectiva de Dios. Aquí no vamos a consultar a ningún filósofo, a ningún pensador, a ningún hombre de historia, sino consultando con Dios mismo. Desde su perspectiva, podemos ver que el momento más extraordinario, más importante, más impactante en la historia del ser humano fue el momento de la crucifixión, la muerte y resurrección de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¡Wow! Esto es extraordinario. Una vez más, el evento histórico, ¿verdad?, el de más peso en la historia del ser humano, jamás vista, jamás contada, es la historia de la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sabe, para la mayoría del mundo cristiano, la referencia sobre la crucifixión trae a la mente el hecho de la muerte del Señor Jesucristo. La crucifixión representa el momento más importante en la historia de la humanidad. La muerte, sí, la muerte de Cristo en la cruz es el evento más importante que ha sucedido en la historia. Alexander Maclaren dijo sobre este evento: la cruz es el centro de la historia del mundo. La encarnación de Cristo y la crucifixión de nuestro Señor son el eje en torno al cual giran todos los acontecimientos de las edades. El testimonio de Cristo fue el espíritu de profecía y el poder creciente de Jesús es el espíritu de la historia. ¡Wow! Eso es algo muy interesante, que como creyentes o no creyentes también, si usted nos está escuchando, viendo a través de los medios, debe de entender que el evento más importante de la historia, una vez más, fue la crucifixión, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y como dice este autor, la cruz es el centro de la historia, la encarnación de Cristo. Cristo, sí, viniendo a habitar entre nosotros, o sea, Dios de una manera única, Dios encarnado en un hombre, en un ser humano, como fue el Señor Jesucristo. La encarnación del Señor Jesús, la crucifixión de nuestro Señor, son el eje en torno al cual giran todos los acontecimientos de las edades. Y este mismo autor, Alexander, dijimos, Maclaren, escribió lo siguiente sobre la influencia de Jesús en la historia. Él dijo: creemos que la historia del mundo no es más que la historia de su influencia y que el centro de todo el universo es la cruz del Calvario. Muy interesante de antemano. Ahora, ¿cómo visualiza usted la cruz de Jesús? ¿Qué representa para usted? Y no meramente el elemento, no meramente esa cruz, sino el evento que se llevó a cabo en esa cruz. Recuerde que la cruz fue un arma de tormento, pero nos habla que ese fue el lugar donde el Señor Jesús murió y cuál fue la razón. Por ejemplo, John W. Stout dijo lo siguiente:
Cada vez que miramos la cruz, o sea, es un recordatorio para nosotros. Cristo parece decirnos, estoy aquí por ti. Es tu pecado lo que llevo, tu maldición lo que sufro, tu deuda la que pago, tu muerte la que muero. Nada en la historia ni en el universo nos reduce tanto como la cruz. Todos tenemos una visión inflada de nosotros mismos, especialmente en la autocomplacencia, hasta que visitamos un lugar llamado Calvario. Es ahí, al pie de la cruz, donde nos encogemos a nuestro verdadero tamaño. Y Jerry Bridges dijo, si queremos una prueba del amor de Dios por nosotros, entonces debemos mirar primero a la cruz, donde Dios ofreció a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. El Calvario es la única prueba objetiva, absoluta e irrefutable del amor de Dios por nosotros. Y Matthew Henry dijo, ven y mira las victorias de la cruz. Las llagas de Cristo son tu sanidad, sus agonías tu reposo, sus conflictos tus conquistas, sus gemidos tus canciones, sus dolores tu comodidad, su vergüenza tu gloria, su muerte tu vida, sus sufrimientos tu salvación. Muy interesante lo que cada uno de estos autores nos hablan con relación a esa cruz. Y nos dice, las llagas de Jesús que él sufrió en su cuerpo vienen a ser tu sanidad. Las agonías de él vienen a ser tu reposo, sus conflictos tu conquista, sus gemidos, tus canciones, sucesivamente. ¿De qué nos habla aquí? Nos habla de el gran valor, ¿sí? El gran valor que trae al ser humano la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, la muerte del Señor ha sido interpretada y ha sido descrita de diferentes maneras a través de las épocas, de los tiempos. Sin embargo, la historia real es mucho más poderosa que cualquier cosa que el arte, la literatura, la televisión o el cine haya tenido que ofrecer. La crucifixión de Jesucristo es probablemente una de las imágenes más perdurables en la cultura occidental. Ha sido un tema continuo en el arte y en la literatura durante más de 2000 años. Ahora, la muerte de Cristo Jesús en la cruz, dijimos, es el evento que ha cambiado la historia del ser humano, y la importancia de ello es, oiga, algo que debemos analizar el día de hoy. Por ejemplo, el Nuevo Testamento menciona un promedio de 175 veces sobre la muerte de Cristo. Y luego, por supuesto, hay muchas referencias proféticas y típicas en el Antiguo Testamento que sin duda se acumularían en cientos también. Ahora, debemos de entender algo, que la muerte de Jesús no fue una casualidad, no fue una coincidencia, no fue que el Imperio Romano o los pecados del género humano simplemente lo condenaron a morir. El Señor Jesús, de una forma única, Él venía al mundo y Él venía a morir. Él lo sabía. Él voluntariamente, viendo la condición humana, viendo nuestro pecado, allá en el cielo, Él se da de voluntario para venir a este mundo donde hay pecado, donde hay contaminación, donde habitamos como raza humana con muchos conflictos y muchas situaciones, pero Él voluntariamente decidió venir al mundo, ¿sí? Habitar entre nosotros y morir por el pecado del género humano. Debemos de entender que su muerte, una vez más, no era una casualidad, no era un accidente, sino que su muerte
era una necesidad urgente. Hebreos en el capítulo 9, versículo 22 dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Desde el Antiguo Testamento, Dios, cuando vio el pecado en el género humano, desde Adán y Eva, se tuvo que derramar, ¿sí?, sangre para poder de alguna manera purificar los pecados de Adán y Eva. Cuando ellos son cubiertos con pieles de animal, ¿verdad? Ahí ya muere un animalito, ¿sí?, para expiar de alguna manera, ¿verdad?, de una forma simbólica, el pecado del género humano. Entonces dice, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Y cuando vamos al Antiguo Testamento vemos los sacrificios que el Señor demandaba a su pueblo por causa del pecado. Y se hacían sacrificios de diferentes animales, ¿sí?, a causa de ese pecado del ser humano. Pero ninguna sangre de ningún animal jamás pudo justificar a nadie. Así que hubo la necesidad de que un cordero sin mancha y sin arruga, llamado Jesucristo, viniera a este mundo y no derramara sangre de un cordero o de un macho cabrío, no, sino derramara su propia sangre ahí en la cruz. Ahora, Jesús sabía que había venido a morir. Él lo sabía. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, o sea, hacia ahí se enfocaba. Y llegando ahí, dice, y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario, fíjese cómo dice la palabra, no, una vez más, no era opcional, era necesario que lo mataran. Y esto debemos de tomarlo muy en cuenta. Cuando recordamos la muerte del Señor Jesucristo, debemos recordarlo como un hecho que fue previamente planeado en el corazón mismo de Dios, pensando en ti y en mí. No hay tal cosa como ser negligentes. Alguien podría decir, yo no quiero ser religioso, yo no quiero saber nada de Dios, nada de la Biblia. Bueno, aunque no quieras, tienes que escucharlo. ¿Por qué? Porque te hace ver la situación en la cual tú te encuentras el día de hoy, ¿sí? A causa del pecado, la ignorancia de Dios en tu vida y las consecuencias que esto traerá. Pero también nos da sentido y nos pone a reflexionar y ver nuestra culpabilidad, nuestro error y decidir un cambio, decidir cambiar de vida, rendir nuestro corazón a Jesucristo e invitarlo a que Él llegue a nuestro corazón. Él es el único que puede salvar al ser humano, porque no por lo que dijo, sino por lo que hizo, muriendo en la cruz por tus pecados, mis pecados, por tu desdicha, mi desdicha, por mi maldad, por tu maldad, sucesivamente. Entonces dice, era necesario que lo mataran. Pero sabe, ahí lo más importante del cristianismo es que no ahí terminó la frase de este versículo, sino que dice, y que al tercer día resucitará. ¡Wow! Eso es lo más maravilloso. Si Cristo hubiera muerto por nosotros, pero no se hubiera levantado de entre los muertos, seríamos una religión más, donde su líder, como la mayoría de los líderes religiosos, quizás fueron buenos, hicieron buenas obras, quizás hablaron su filosofía, su religión, pero llegó el día en que murieron y se acabaron por siempre. La diferencia, mi amigo y mi hermano, es que Jesucristo muere, pero Él se levanta de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, orando,
intercediendo por ti y por mí. ¿No es esto algo asombroso y que debemos de analizar y debemos de detenernos y reflexionar sobre quién es Él? Seguro que sí. Entonces, estas escrituras que acabamos de leerlo lo dejan muy claro, que Jesús venía al mundo y venía a morir. Él no estaba, como se ha sugerido, sorprendido, decepcionado, cuando él descubre que debería de morir. Ahora, aun cuando él sabía que tenía que pagar en la cruz, y este era un castigo romano que se le daba a los criminales, que era muy cruel, que era muy doloroso y muy vergonzoso, ¿sí? Pero, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál fue su actitud cuando sabía que la cruz lo esperaba? Bueno, cuando él llega a Jerusalén, como leíamos en uno de los versículos anteriores, cuando él se dirige a Jerusalén, sabía perfectamente, ¿sí?, que venía a esa ciudad por última vez para cumplir con aquello de lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Él sabía ese viaje a Jerusalén, estuvo varias ocasiones en Jerusalén, pero esta era diferente. Sería la última en la cual él entregaría su vida y él estaba consciente. Ahora, obviamente como ser humano que Jesucristo era, recuerde, Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios, su deidad, ¿no? Mas, sin embargo, como hombre, como humano, obviamente tuvo esa carga, tuvo esa circunstancia de decir, voy a pagar en la cruz, voy a terminar como un criminal, aunque nunca lo fue, ¿no? Ahora, Lucas capítulo 18, versículo 31 al 33, dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las cosas escritas por el profeta, o los profetas mejor dicho, acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado lo matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, Jesús sabía de antemano lo que le esperaba en Jerusalén. Él sabía que sería traicionado, ¿sí?, que sería enjuiciado de una forma corrupta. Sabía muy bien que sería maltratado, humillado, escarnecido, y sin embargo, escúcheme, no dudó ni en un momento ir hacia allá. Por el contrario, mostraba una gran integridad y autoridad. Y esto es lo que nos impresiona del Señor Jesús, que no rehusó en ningún momento ir a la cruz. Y una vez más, esto debe recordarnos a cada uno de nosotros que si Jesús no rehusó ir a la cruz, a morir por nuestros pecados, nosotros no debemos rehusar el ir también a Jesús, reconociendo su favor sobre nuestra vida, reconociendo ahora que nosotros le necesitamos por causa de nuestro pecado y ser agradecidos por todo lo que Él había hecho. Ahora, eso es lo que el Señor hizo, simplemente ir determinado, sabiendo aún que sería crucificado. Él fue. Y esto debe impresionarnos. Esto debe cambiarnos la forma de cómo vemos la vida, de cómo vemos a Dios. Debe cambiar nuestro concepto, nuestras actitudes con relación al Evangelio, el plan de salvación. Y hoy más que nunca debemos, mejor dicho, tener el valor día con día de servirle, de amarle, de representarle, de gritar a los cuatro vientos que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Él pagó con su vida un alto precio para que el hombre, la mujer, no terminara en condenación, para que todas sus maldades y sus desdichas fueran quitadas. No tenemos que vivir esa desgracia, esa soledad, ese vacío. ¿Por qué? Porque Cristo un día decidió ir a la cruz por nosotros.
La pregunta es, ¿cómo le está respondiendo usted el día de hoy a ese favor que Él hizo hacia usted y hacia mí? Usted como creyente le ama, le sirve con una integridad única, le representa, vive emocionado, emocionada por lo que Él es, o vive frustrado o frustrada, vive quejándose de todo. Usted, mi amigo, mi amiga, dama, caballero, ha recibido a Jesucristo en su corazón. Hoy puede ser el gran día en el cual usted le diga: gracias, Señor Jesús, porque moriste en la cruz por mi pecado, por mis errores, porque ahí cuando eras clavado pensaste en mí, pensaste en mis desdichas, en mis desgracias, en mis tragedias, en mi dolor, estuviste ahí y yo en tu corazón estaba presente. Y hoy voluntariamente, con coraje y determinación, decido rendirme a ti. ¿Lo hará, mi amigo, mi amiga, joven, señorita? El Señor le ama. Él murió en la cruz para que usted viva, para que la condenación eterna no pese más sobre usted, sino la vida eterna que Él le da. Por eso le invito, ahí donde usted está, no huya más del Señor. Él le ama y quiere que usted le acepte el día de hoy. Quisiera hacerlo. Si puede cerrar sus ojos, dígale: Padre Celestial, gracias por enviar a Jesucristo al mundo a morir por mis pecados. Gracias, Señor Jesús, porque cuando morías en esa cruz era para llevar mi desgracia, mi desdicha, mi pecado, y pensaste en mí. Y hoy yo pienso en ti y en tu sacrificio. Te quiero dar gracias por ello. Y quiero que vengas a mi vida, que perdones todo mi pecado, que me hagas una nueva persona y que de hoy en adelante yo sea aquella que te ama y te sirve de todo corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque un día tuviste a bien enviar a lo que más amabas al mundo, a tu único Hijo, para venir a tratar con el problema número uno de la sociedad: nuestro pecado. Un pecado que nos alejaba de ti, un pecado que no nos dejaba vivir en paz, un pecado que nos conducía a una condenación eterna. Pero cambió el destino del ser humano por siempre cuando tú envías al mundo a tu Hijo Jesucristo. Y viene a llevar nuestra culpa, a llevar nuestro pecado, a llevar nuestra maldad en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, porque pensaste en cada uno de nosotros. Viste nuestra desdicha, viste nuestro extravío, viste nuestra soledad, nuestra condenación. Y con un deseo único, decidiste que tu Hijo pagaría con su sangre el precio de nuestro pecado. Hoy, mi amigo y mi hermano, es tiempo para reflexionar en el gran amor de Dios hacia ti, hacia mí, hacia la humanidad, de cómo Dios dio todo lo que tenía y cómo Jesús, siendo Dios de la misma manera, decide morir en la cruz del Calvario, pagar el alto precio entre criminales para que tú y yo pudiésemos obtener vida eterna. Por eso el día de hoy vive para Él y represéntalo y dale gracias. Amén y amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, gracias por vernos y escucharnos. Si el tema fue de bendición, por favor, no duden en compartirlo. En esta hora, el pastor Raúl Castro se despide, deseando que tenga un excelente y bendecido día.